Viernes aquí con nosotros hablando de historia y pues el tema, el día de hoy, la conmemoración del 2 de octubre y sobre todo ese personaje mítico yo creo tan gris, tan desdibujado también en la historia local. Sí. Al poblano Gustavo Díaz Ordaz. Ah, no, pues si tenemos un centro escolar con su nombre. Ah, claro, y tenemos una calle, ¿no? Ya le cambiaron el nombre a 2 Sí, de a 2 de octubre para conmemorar la masacre que ocurrió con los estudiantes, ¿no? Ahí por Plaza Dorada. Exactamente, sí. Mi interés para el día de hoy era más hablar del rol de Gustavo Díaz Ordaz dentro de la matanza, que es trágico, ¿no? Está todavía muy envuelto en misterios y casi siempre como historiador uno sabe que no podemos saber qué ocurrió en el pasado hasta que pasa mucho tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el 2 de octubre de 1968 sigue siendo una herida abierta, ¿no? Y se ha utilizado con muchos fines políticos, con muchos fines ideológicos, pero la verdad, así, una serie de verdades que están asociadas con ellos, pues todavía no se dilucidan entre los datos, ¿no? Entonces hay gente que dice que hubo nada más 20 muertos, hay otros que dicen 325, otros que 37, y bueno, ¿no? Pero al final de cuentas sí es un parteaguas importante porque, así como hablábamos la semana pasada de este PRI que funda Plutarco Elías Calles como el Partido de la Revolución Mexicana, vemos que el Estado mexicano, a partir de la presidencia de Plutarco Elías Calles, empieza a absorber todo lo que se movía dentro de México, ¿no? Eres ejidatario, eres parte del PRI. Boleas zapatos, eres parte del PRI. Y en este negocio que va haciendo el PRI, la idea era centralizar todo el poder dentro del Estado, ¿no? El Estado ahora va a ser responsable de tu felicidad. Y tu felicidad te la va a dar el PRI. El PRI se va a encargar de que tú estés bien, de que no te falte dinero, de que tengas todo lo que necesitas de acuerdo a lo que el PRI cree que tú necesitas, ¿no? El movimiento de 1968 lo que hace es romper con ese mito, ¿no? El Estado no puede satisfacer todas las necesidades de las personas. El Estado, en realidad, no se da abasto, ¿no? Y surge una generación nueva que está dispuesta a cuestionar al gobierno, cosa que sus padres no lo habían hecho, porque habían vivido probablemente la Revolución Mexicana y tenían miedo de la inestabilidad que venía, ¿no? Y es parte de un movimiento más grande a nivel mundial de las revoluciones de 1968 que empiezan en mayo en París, ¿no? Pero hablemos de Gustavo Díaz Ordaz y su rol como poblano. De entrada, no sabemos si es poblano o no. O sea, Gustavo Díaz Ordaz empieza, estudió en el Carolino, ¿no? Estudió Derecho, y su papá trabajaba como funcionario del Porfiriato. Fue funcionario del Porfiriato. De acuerdo a la leyenda, nace Díaz Ordaz en Ciudad Cerdán, Chalchicomula, que antes se llamaba San Andrés Chalchicomula, y el papá trabajaba como funcionario ahí, y nace ahí en 1913. Hay otra versión que dice que nace en Oaxaca, y que cuando trabajaba para el gobernador Maximino Ávila Camacho, falsificó su acta de nacimiento para que pareciera que era poblano, pero que en realidad había nacido en Oaxaca, vino a vivir a Puebla, y pues no era poblano, ¿no? Ahora, esto es relativo, ¿no? Porque hay gente que vive aquí toda la vida y a lo mejor nació en Guanajuato. Pues yo. Sí, ¿no? O con fines políticos, ¿no? También Ana Teresa Aranda de Orea decían que no era poblana, a pesar de que el gobernador en ese momento que la saboteaba era Bartlett, que había nacido en Tabasco, ¿no? Exactamente. Entonces siempre hay como que esta idea de, si no naces aquí, no eres de aquí. Pero ¿no? dice Bartlett que nació en el Portal Hidalgo número 1. Ah, no, sí. No, bueno. Y otro que nació en Champusco. Pero bueno, Gustavo Díaz Ordaz lo que sí sabemos es que se muda aquí a vivir. Su familia, él desciende de un gobernador de Oaxaca, desciende de un conquistador, ¿no? Y él llega a Puebla, pero eran una familia muy pobre. De hecho, era común que vivían en ciertas vecindades, en ciertos departamentos, y que por no pagar la renta, los expulsaban. Se casa era un hombre muy feo, ¿no? De hecho, o sea, la verdad era un hombre espantoso. Muy feo. ¿No? Pero era un hombre hábil, no era un hombre inteligente. Era cuadrado, pero era un hombre hábil, ¿no? Y empieza a trabajar. Cuentan que fue el licenciado Alfonso Meneses que lo presenta, ¿no? Un presidente municipal que tuvo Puebla en los 40s. Lo presenta con Maximino Ávila Camacho y Maximino empieza a gatearlo, ¿no? Y pues la manera en la que funciona nuestra política, ¿no? O sea, si te pegas a la estrella correcta, pues vas a ir ascendiendo, ¿no? Y Maximino fue gobernador de Puebla. Y fue un gobernador de Puebla muy importante porque hasta que llegó él, el gobierno en Puebla, la verdad, no importaba para mucho, ¿no? Porque era un gobierno muy débil. Entonces la iglesia tenía más poder, los empresarios textiles tenían más poder, y con Maximino Ávila Camacho empezamos a ver que ya el gobierno es el que empieza a cooptar el poder, ¿no? A tener el poder. Y Gustavo Díaz Ordaz fue parte de todo este movimiento. Y Maximino, la manera que tenía para arreglar las cosas era a través de la violencia, a través de la matanza, ¿no? Entonces hay muchos poblanos todavía que recuerdan historias de cómo le decía a las personas, si no me vende usted su casa, me arreglo mañana con su viuda,
o que tenía su harén de señoritas, bueno, de señoras, ¿no? Después de que les hizo lo que les hizo en la colonia Humboldt, ¿no? Y tenía pues una serie de hijos regados por todos lados. Y era un hombre que arreglaba las cosas con violencia, ¿no? Y además, a veces este hombre propiciaba ciertas situaciones que parecía que eran adversas al gobierno para ejercitar la violencia, ¿no? Entonces, hay historiadores que afirman que la escuela de Díaz Ordaz para resolver las cosas en realidad fue esta, ¿no? La de Maximino Ávila Camacho y la de ejercer la violencia para demostrar que el gobierno en realidad es el que tiene la razón y el que debe de ejercitar la violencia para demostrar que tiene la razón, ¿no? Aquí no se dialogaban las cosas, simplemente se cumplía la voluntad de Maximino y Gustavo Díaz Ordaz va a seguir esta política cuando llega a ser presidente de la República, pero antes de eso fue secretario de Gobernación con Adolfo López Mateos. Y Adolfo López Mateos era un bon vivant, le gustaba mucho a las mujeres, los coches, y tenía migrañas. Entonces le dejaba todo a Gustavito, el feo, ¿no? Que fuera arreglando las cosas. Pero Gustavo, en realidad, pues va a ejercer... Era un hombre amargadón, ¿no? La vida no había sido fácil con él. Y era un hombre que sí sentía que el Estado mexicano tenía la obligación de proteger los intereses de un elemento conservador mexicano, ¿no? No estaba a favor del comunismo, no estaba a favor de socialismos y de cosas así, y él, entonces, a partir de estos miedos que va a tener, ¿no? De inestabilidades, va a ser el que, de alguna manera, pues no sabemos si propicia o no, porque también hay estas versiones de que si fue Luis Echeverría, ¿no? El que los manda a matar como secretario de Gobernación, o si en realidad fue Gustavo Díaz Ordaz, pero él asume, ¿no? Que fue él que lo hizo, ¿no? Toda la responsabilidad. Exactamente, ¿no? Entonces, él asumió toda la responsabilidad, él estaba bajo su mando, era el presidente, ¿no? Jefe de las Fuerzas Armadas y todo lo que conlleva, y pues sí, realmente es responsable, ¿no? Aunque haya personas que no lo quieran aceptar, ¿no? Y lo hizo con una idea de que estaba defendiendo a la patria, de que estaba haciendo lo bueno por México, pero hay historiadores que dicen que también él fomentó esta situación, ¿no? Entonces, sí. De acuerdo a la escuela de Maximino, si generaba de la nada conflictos para entonces ejercer la violencia, no me extraña que después de tantos años no tengamos una verdad total, porque seguramente se generó una estrategia para confundirnos a todos y tener una excusa para la violencia. De hecho, es una hipótesis del libro, una novela que se llama Un tiro en la oscuridad, ¿no? Y esta es la hipótesis, que en realidad Díaz Ordaz es el que genera este momento de crisis para que no vaya a haber problemas a la hora de que sucedan las Olimpiadas, pero que se le salió de las manos. Por la rechifla. Exactamente. La rechifla, ¿no? En el Estado Universitario cuando inaugura las Olimpiadas del 68. Ajá. Sí. Alfonso Gómez Rossi, siempre es una maravilla darle una revisión a la historia porque nos resuelves, nos resuelves este presente. Y sí, lo decían al principio de este programa, nuestro colaborador Aventofile, quien no conoce la historia pues está condenado a repetirla. Es muy dramático, pero si quieres lo hablamos después. Yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Pues entonces la siguiente la hablamos en otra ocasión. Perfecto. Te agradezco mucho este viernes. ¿Dónde te podemos localizar? Mi correo es fofi-gómez-r@hotmail.com o en Twitter fofi5. Y ahí tenemos un tema para después. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias.